El fanatismo suele estar presente en diversos casos, puede ser a un grupo musical, a libros, películas, videojuegos o televisión. Este último resulta interesante debido a que muchos crecimos con él, fuimos testigos de muchos shows de televisión que resultan ser obras maestras comparadas con los shows actuales, o al menos eso nos parece a todos aquellos que las vimos desde jóvenes, y Ed, Eddie no es la excepción. Yo crecí mirando este show diariamente cuando era niño, simplemente me encantaba, era mi show favorito. Así es como me entretenía antes de usar internet, así que pensé que podría revivir memorias del show, buscando capítulos en internet o en servicios de paga, y efectivamente pude hacerlo. Un día mientras estaba navegando me encontré con un blog que era administrado por varias personas, en donde usuarios a quienes les gustaba el show, tanto como a mí, compartían sus opiniones respecto a él y cómo es que el show había marcado a cada uno y lo que significaba para ellos y cómo es que los capítulos más recientes no se comparaban a los clásicos. No dude en unirme a los comentarios y mencionar mi postura al respecto, pero el foro no solo consistía en opiniones, la gente constantemente compartía ideas para episodios que les hubiese gustado haber visto, dibujos e ilustraciones hechas por la comunidad con referencia al show, y más cosas variadas. Uno de los usuarios más activos que se hacía llamar el 216 contribuía mucho en todos los aspectos, opinaba sobre todo, dibujaba e incluso editaba videos del programa para hacer parodias o cosas por el estilo. Si se puede decir que alguien rendía culto al show, ese era él. En una de sus publicaciones de hace unos días envió fotografías donde se podía apreciar lo que parecía ser las paredes de su recámara, donde tenía un gran dibujo con todos los personajes del show o al menos los principales, excluyendo a las hermanas Cruel, pero se podía apreciar algo extraño en la pared de su recámara, algunos personajes del show, en particular Rolf, Kevin y Nas tenían un punto rojo pintado en la cabeza. En la publicación el usuario comentaba en inglés: "He terminado con Rolf, ¿quién es el siguiente?". Y en los comentarios de la publicación había gente opinando. También mencionaban nombres de varios personajes, pero el más mencionado entre todos era Johnny. Poco tiempo después el usuario hizo otra publicación donde decía: "La elección ha sido hecha, entonces el siguiente será Johnny, ya saben lo que deben hacer, tienen 6 meses". En la publicación adjuntó un montón de imágenes de Johnny de todo tipo, tanto dibujos como imágenes sacadas del mismo show, incluso un archivo RAR llamado Johnny's Moments. Me pareció un poco extraño y estaba totalmente confundido ya que yo no entendía la dinámica del proyecto, no tenía la menor idea de qué ocurría, así que revisé publicaciones viejas de el 216, y entre ellas me encontré con una de hace aproximadamente 6 meses, en dicha publicación hacía algo similar a lo que hizo su publicación más reciente, una especie de convocatoria donde subía contenido sobre Rolf y alentaba a los usuarios con el mismo mensaje de antes: "Ya saben qué hacer, el problema es que yo no sabía qué hacer". Viajando hacia publicaciones mucho más antiguas podía ver que hacía el mismo tipo de convocatorias pero con Kevin y Nas, y en la publicación de esta última, la cual era la más antigua, ningún personaje tenía un punto rojo en la cabeza, y en la publicación de Kevin, que era la siguiente a la de Nas, ella sí tenía un punto rojo en la cabeza. No era difícil el deducir lo que susodicho punto rojo significaba. El usuario marcaba la cabeza del personaje luego de que finalizara su respectiva convocatoria, pero se me hacía muy extraño que cada 6 meses hiciese una especie de collage sobre el personaje en cuestión y luego marcara su cabeza para así seguir con su extraña mecánica, pero ahora con un personaje más. Me resigné a no entender del todo lo que ocurría y mejor me dispuse a apreciar el contenido que había subido sobre Johnny, y después de apreciar por un largo rato las imágenes pude notar algo extraño: pequeñas y diminutas marcas en las fotografías, tan pequeñas que solo ocupaban unos cuantos píxeles, eran extremadamente difíciles de encontrar. Quizá estaba entendiendo de poco a poco la dinámica, había que encontrar pistas para algo, pero desconozco de qué se trata. La primer pista que encontré decía, V34, 4 horas 3 minutos y 45 segundos P4, aunque no entendí bien anoté la pista en un blog de notas y seguí analizando las imágenes y algunas pistas eran difíciles de encontrar. Me percaté que en algunos casos no se podía apreciar a simple vista ya que los colores del fondo disimulaban el texto, o en otros casos incluso tuve que editar la imagen para apreciar la pista, pero todas eran del mismo estilo. Al observar los videos pude ver que no eran nada del otro mundo, videos comunes y corrientes,
así que me atreví a enviarle un mensaje al usuario preguntando en qué consistía la dinámica, pero pasaron días, semanas, meses, y nunca obtuve respuesta, así que olvidé todo el asunto y me dediqué a mis cosas. Tiempo después, mientras estaba limpiando mi PC, me encontré todos los archivos que había subido el 216 y el blog de notas que había creado con las pistas que encontré, eran 10 pistas y todas terminaban con una P y un número. Decidí basarme en eso para ordenarlas del 1 al 10 solo para matar el tiempo y comencé a hacer cuentas. Pronto se cumpliría el plazo de 6 meses, de hecho en unos pocos días, pero no le presté mayor atención y continué con lo mío. El día llegó y se cumplió el plazo, y yo no había logrado interpretar las pistas hasta que a último momento un destello llegó a mi mente y lo comprendí. Quizás las pistas indicaban un número de video y su tiempo. Me puse a repasar los videos tratando de encontrar algo en el tiempo de duración especificado que marcaba cada pista, y me pude percatar por una milésima de segundo se proyectaba un fotograma distinto al resto del video. Traté de pausar el video en el preciso momento en el que aparecía la imagen, pero fui incapaz, así que utilicé un editor de video para poder parar el fotograma preciso, y así es como pude verlo claramente. En una parte del fotograma aparecía un pequeño carácter, como una letra o un número, así que recolecté los caracteres lo más rápido que pude en base a las pistas, pero el carácter de la última pista era diferente, agregaba la terminación, Angen, por lo que me pude percatar de que, estando todo unido, se formaba una especie de enlace perteneciente a la Deep Web, y utilizando el navegador adecuado entré con un poco de ansia y miedo a la vez, y ahí apareció. Era una página muy extraña la cual tenía una ventana de video en el centro el cual decía, la transmisión ha terminado, lo que sea que se haya mostrado en la página había concluido, había llegado tarde. Visité el blog de nuevo y apareció una publicación hecha hace algunos minutos donde el 216 decía: acabo de terminar con Johnny, ¿ahora quién sigue? Y subía de nuevo una foto de su pared en donde ahora Johnny también tenía un punto rojo en la cabeza. Me sentí frustrado por no llegar a ver lo que sea que haya pasado, pero al menos ahora sabía en qué consistía la dinámica, quizá podría alcanzar a presenciar la siguiente transmisión. Ahora en la publicación muchos sugerían a Sara y el segundo más votado era Ed. Estuve revisando constantemente el blog pero no fue sino hasta después de 3 días que el 216 hizo otra publicación donde decía lo siguiente: pues la siguiente será Sara, pero no me gustó que muchos hayan votado por Ed. Él será el último y quiero dejarlo en claro de una vez. Esto se está tornando muy fácil y les estoy dando demasiado tiempo, por lo que ahora cambiarán un poco las cosas. Les daré solo 3 meses para resolverlo y las pistas serán mucho más complicadas de encontrar. En fin, tienen 3 meses, ya saben qué hacer. Al igual que en otras ocasiones, adjuntó un montón de archivos referentes a Sara, y aunque ya sabía qué hacer fue extremadamente difícil encontrar las pistas, estaban más escondidas que nunca, había que voltear las imágenes, unir unas con otras, en fin, era mucho trabajo, pero después de un gran esfuerzo pudo completarlo en poco menos de 2 meses, encontré las 10 pistas y los 10 caracteres ocultos en los videos, y así pude unir el enlace. Traté de entrar y me apareció un mensaje que decía: la transmisión comienza en 1 mes, 3 días, 3 horas, 24 minutos, 49 segundos, y el contador iba bajando. Al parecer había llegado demasiado pronto, por lo que me dediqué a hacer mis cosas en lo que restaba del tiempo, y anoté en mis recordatorios el visitar la página cuando la transmisión fuese a empezar. Pasó el tiempo establecido y me metí de nuevo al enlace. Faltaban 2 minutos para que iniciara la transmisión. Estaba ansioso por verla pero tuve que esperar esos pocos segundos para que empezara la transmisión, y comenzó. Se podía apreciar a un hombre que llevaba una máscara de cuero negra con una vestimenta común y corriente, y comenzó a hablar en inglés. Estaba dando la bienvenida y felicitándonos a todos los usuarios que habíamos sido capaces de resolver el acertijo, y que como recompensa seríamos de los pocos en presenciar su acto. Guardó silencio por unos segundos y luego se salió de la toma para que la cámara pudiese captar lo que había en el fondo. Se trataba de una mujer amarrada y vestida con una camisa rosa, unos jeans azules, y su cabello estaba horriblemente pintado de un fuerte tono naranja, como si hubiera sido a la fuerza. No fue difícil el deducir que se trataba de una especie de caspa de Sara, sin embargo se notaba que esa mujer se encontraba sometida en contra de su voluntad.
El hombre que había salido al principio del video entró en escena con una vestimenta bastante descuidada que se asemejaba mucho a la de Ed. Este comenzó a gritarle cosas a la mujer y a golpearla. No pude distinguir qué le dijo exactamente, pero había logrado entender uno que otro insulto. Los golpes se hacían cada vez más letales. La mujer gritaba por ayuda pero nadie acudía a salvarla. El brutal hombre tomó un gran cuchillo de cocina y comenzó a atacar a la mujer, empezando por su estómago, siguiendo con sus brazos y finalizando con su cara, hasta que la mujer dejó de gritar. No podía creer lo que estaba viendo, era una carnicería total. El asesino tomó los intestinos del cadáver de la mujer y los mostró en pantalla. Había una pequeña sección de comentarios en las que todos pedían que se mostraran diferentes partes del cuerpo en pantalla, desde miembros hasta órganos, pero no lo pude soportar más, tuve que ir al baño para vomitar, y me quedé ahí mirándome al espejo. No comprendía lo que estaba ocurriendo y me aterraba el volver a mi computadora para cerrar la página, pero fue entonces cuando dejé de escuchar ruido proveniente de la PC, me acerqué y la transmisión había terminado. No sabía si llamar a la policía o si guardarme todo lo que sabía, así que decidí olvidarme del tema y pretender que nunca pasó. Traté de bloquear el acontecimiento de mi mente a toda costa y olvidarme del blog, de Ed 216 y de todo lo ocurrido, y decidí nunca visitar la página otra vez. Dicen que la curiosidad mató el gato, y quizás sea cierto. Ha pasado unos cuantos meses después del horror que me tocó ver en esa transmisión y he decidido visitar la página de nuevo. Todo este tiempo he tratado de no pensar en ello, pero cada vez le doy más vueltas al tema. Me pongo a pensar en todas las personas que ya habrán muerto de esa manera y de todas las que han estado muriendo mientras no he visitado el blog, pero me siento incapacitado de hacer algo, quizás si aviso a las autoridades. Mi vida corre peligro, no lo sé. La publicación más reciente, que era de hace 2 meses, mencionaba que el siguiente sería Eddie, y en la fotografía casi todos tenían un punto rojo en la cabeza, a excepción de Eddie y Ed. Eso quería decir que en mi ausencia había asesinado a Jimmy y a Ed, si es que podemos llamar así a las víctimas inocentes, y había dado un plazo de 3 meses de nuevo, por lo que en poco tiempo transmitiría en vivo la ejecución de Eddie. Me arrepiento rotundamente de haber visitado el blog, lo cerré y por más que trate de no volver a entrar la curiosidad me termina venciendo. Ha pasado un mes, puntualmente estoy revisando el blog y al día de hoy el 216 ha publicado algo. Bien, hemos terminado con Eddie, solo nos queda el premio gordo, ya saben quién sigue. Mañana mismo subiré el contenido de Ed. Durante toda esa noche me cuestioné si lo mejor sería olvidarme del tema o observar qué es lo que pasaba con la siguiente víctima, siendo que el asesino se identificaba a sí mismo como Ed, por lo que, de nuevo, no pude vencer mi curiosidad y estuve dispuesto a dedicarle todo el tiempo posible para resolver el acertijo y acceder al video de Ed, y espero yo, el último video que transmitirá este psicópata. Como había dicho, Ed 216 subió contenido e indicó que esta vez solo daría un plazo de 1 mes para resolver el acertijo. Me puse a pensar que quizá dicho acertijo sería extremadamente difícil de deducir y estaba en lo correcto. Creo que nunca había visto un acertijo tan difícil en mi vida, fue un infierno resolverlo. Tuve que usar edición de imágenes, video, e incluso tuve que investigar un poco de otros idiomas, como el chino, latín, portugués, alemán, entre otros, para descifrar las pistas. Pero a pocas horas de terminar el plazo pude resolver el acertijo. Me vi en problemas al encontrarme con que algunas pistas eran falsas, pero lo resolví a fin de cuentas. Entré a la página y esta vez estaba un poco diferente. En la parte central había un mensaje que decía: la transmisión comenzará en 2 horas, 14 minutos, 5 segundos, y lo nuevo era que bajo este mensaje habían varios videos con nombres de los personajes de la serie. Di clic en el video de Sarah y efectivamente era lo que me temía. Se trataba de los videos de cada uno de los personajes. Reconocí perfectamente el de Sarah porque es el único que había visto y decidí verlos. Demás, por el amor de Dios, esos videos se hacían cada vez más grotescos. Los primeros eran asesinatos que podrían considerarse simples, con armas de fuego por ejemplo, pero conforme avanzaba cada vez eran más letales. El de Nas fue el más corto de todos, era un disparo limpio a la cabeza. En el de Kevin la víctima fue golpeada con tubos metálicos que parecían ser partes de una bicicleta, y luego fue rematado con un arma. El de Rolf fue bastante grotesco,
Fue despellejado vivo hasta que llegó su agonizante muerte, pero quizá lo más impactante es que sus restos sirvieron de aliento para un montón de perros, y todo estaba en video. El de Johnny era algo predecible, fue golpeado con una tabla con el dibujo de una cara hasta su muerte. El de Sarah ya saben en qué consistió. Y quizá el más grotesco fue el de Jimmy, ya que le instalaron diversos dispositivos de tortura a la víctima en la cabeza, simplemente no fui capaz de verlo completo. En el de Ed la víctima fue introducida en una olla grande que parecía contener aceite, por lo que se podía apreciar que apenas cupo en esta, y fue hervido hasta su muerte. Y por último Eddie, en este video la víctima recibió una tortura bastante letal, fue obligado a cargar bolsas que parecían estar llenas de monedas y a caminar de un lado a otro, y cada vez que la víctima trataba de tomar un descanso o tiraba una moneda era golpeado con un látigo por el asesino, mientras este malvado ser decía: ¿no es eso lo que siempre quisiste, Eddie? Entre ver los videos y ligeros descansos que tomé para tratar de procesar lo que estaba pasando se me fue el tiempo y la transmisión había comenzado. Cuando abrí el video estaba empezado pero se veía al asesino, a Ed en la mitad de la pantalla agradeciendo a todos los espectadores por su esfuerzo al resolver los acertijos y por su constancia con los videos, se despidió y salió de la toma. Volvió acompañado de 3 chicas horribles las cuales eran como una especie de interpretación de las hermanas crueles, cada una poseía un arma blanca, un martillo, un bate de béisbol, y un tubo metálico. Mientras Ed se reía las crueles comenzaron a golpearlo brutalmente, pero aún así Ed no para de reír, como si estuviese disfrutando lo que le ocurría. Después de unos cuantos golpes se concentraron en su cabeza hasta que Ed dejó de reírse, pero no les importó y continuaron hasta que le desfiguraron el cráneo. Una de las chicas movió la cámara apuntando al cadáver de Ed y dijo: ¿se han preguntado alguna vez qué hay debajo del gorro de Ed? Y levantó el gorro para que los espectadores pudiéramos apreciar la grotesca imagen del cráneo roto de Ed con restos de sus sesos. Eso fue simplemente demasiado para mí, cerré la página inmediatamente y me fui a baño de nuevo a vomitar. Llevo varias horas encerrado en mi recámara, no sé qué hacer, no sé cómo alguien puede vivir después de ver todo lo que he visto, ni siquiera sé si lo que vi fue real, ya no puedo distinguir qué es real y qué no, pero afortunadamente Ed está aquí conmigo. Él es muy inteligente, seguramente él podrá explicarme qué es lo que ha pasado.